La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. El gobierno ya le ha dicho al BBVA que no autorizará su OPA hostil al Sabadell. Lo ha afirmado la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Que el gobierno no va a autorizar esta operación porque entiende que es una autorización que conllevaría una excesiva concentración de riesgo y, por otra parte, porque le preocupa que la cohesión territorial y, por tanto, el número de oficinas, la brecha que hemos ido rompiendo respecto a la falta de atención que tenían las entidades financieras en el territorio se pueda poner en peligro. Antes de que la vicepresidenta fuera tan clara, le habían preguntado al presidente del BBVA, Carlos Torres, por las reticencias que podía expresar el gobierno ante esta operación. Plenamente que el gobierno, también el resto de autoridades, acabarán apreciando la operación por el valor que tiene. Como digo, es una operación que crea una entidad que va a apoyar mucho más a la economía española. Vamos a analizar esta noche aquí en Hora 25 de qué herramientas dispone el gobierno y de cuáles no para frenar esta OPA hostil del BBVA sobre el Sabadell. Antes, el tiempo. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Se mantiene el ascenso de temperaturas. Esta noche bajarán menos que la pasada noche, pero igualmente mañana a primeras horas un abrigo no estará de más, pero teniendo presente que las máximas serán igual o más altas. De hecho, van a subir en todo el interior. Nos acercaremos a los 30 grados, donde más altas han sido las últimas horas. En Canarias, Extremadura y el Valle del Guadalquivir ya no subirán más, pero aún así máximas por encima de los 30. En puntos costeros de todo el litoral de nuestro país no serán tan altas, a ratos incluso algunas nubes, y como novedad, mañana durante la tarde tendremos algunas tormentas, de momento muy localizadas en el interior de Galicia, Asturias y el norte de la provincia de León. Hay media hora 25 deportes con Jesús Gallego. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Rafa Nadal ha debutado con victoria en el Abierto de Roma, ha ganado en 3 sets al belga Zizou Bers y el sábado jugará en segunda ronda ante el polaco Hurkacz, que es ya un rival de entidad. Y también desde Italia, una buena noticia: en el Giro de Italia, la sexta etapa la ha ganado el español Pelayo Sánchez en un sprint igualadísimo ante el francés Alaphilippe. Hacía 5 años que un ciclista español no ganaba una etapa en el Giro. Empieza Hora 25. Ahora vamos con la última hora acerca de la OPA hostil, acerca de la campaña electoral. Ahora vamos con todo ello, pero antes, un audio que hemos destapado esta tarde en la cadena SER, un audio que demuestra que el presidente del PP de Jaén le mandó a un conocido las bases de un concurso público que todavía eran secretas, no se habían publicado. Y este político se las mandó literalmente para que concurras. Se lo dijo así tal cual, en un audio de WhatsApp. Te mando las bases que han aprobado ya en la Junta, que aún no están publicadas. Cuidado con esta información, por favor, te la mando en la máxima confianza, ¿vale? Para que la tengas pendiente y concurras, ¿vale? Venga. Es un concurso de la Junta de Andalucía y este político, Eric Domínguez, además de presidir el PP de Jaén, es parlamentario del PP en el Parlamento andaluz. Fernando Pérez Monguió. El líder del PP de Jaén admitió esta mañana a la SER que es su voz, pero aseguró no recordar este mensaje e incluso dejó caer la sospecha de que pudo ser manipulado o alterado. Una hora después telefoneó él directamente a la cadena SER Andalucía para afirmar que ya recordaba que ese mensaje era suyo y que se lo envió a un cargo de Ciudadanos para que concurriese en 2022 a una plaza de empleo, pero que lo hizo después de que se publicase la base, explicación, por cierto, que no concuerda con el audio. Ya por la tarde, hace unos minutos, en una tercera explicación, han informado a la SER que esta plaza de empleo fue aprobada por el Consorcio Metropolitano del Transporte de Jaén y, por tanto, ya era pública y tenían acceso a sus bases todos los alcaldes jienenses, aunque no estuviese publicado en el boletín oficial de la Junta de Andalucía. Estas explicaciones no satisfacen al PSOE. Francisco Reyes, secretario general del PSOE de Jaén. Queremos recabar más información y cuando la tengamos preguntarle no solamente al presidente del PP de Jaén, sino especialmente al presidente del Partido Popular de Andalucía y al presidente de la Junta, Juanma Moreno, si este es el modus operandi de la Junta de Andalucía, del gobierno andaluz, cada vez que hay una convocatoria, que hay un concurso. Los socialistas preguntan si este modus operandi es habitual en la administración pública andaluza. Hora 25. Aimar Bretos. Es verdad que puede haber reducción de empleo en un primer momento, pero se hace siempre bajo esta perspectiva de diálogo y de no medidas traumáticas. Carlos Torres, presidente del BBVA, admite así que si sale adelante la OPA hostil y terminan fusionados con el Sabadell, habrá despidos,
aunque promete que no serán traumáticos. En todo caso, para llegar ahí aún faltan meses por delante. Haría falta que más del 50% de los accionistas del Sabadell aceptaran la misma oferta que la cúpula del Sabadell rechazó el lunes. ¿En qué consiste la OPA hostil de BBVA sobre Sabadell? Es una oferta directamente del BBVA a los accionistas del Sabadell, saltándose el consejo de administración de este banco. Les ofrece cambiar sus acciones por una de BBVA y de esta manera absorber el Sabadell. Esta operación es buena para España, es buena para las comunidades autónomas, los territorios, nos da mayor capacidad de préstamo. Y lo hace después de que el pasado lunes la dirección del Sabadell rechazara una oferta para fusionar las dos entidades por infravalorarle. ¿Quién decide si acepta o no la oferta? Pues los accionistas, que en el caso del Sabadell son muchos con pocas acciones cada uno. La mitad del banco está en manos de inversores institucionales como BlackRock o el fondo Norges. La otra mitad son pequeños accionistas, muchos de ellos clientes del banco. ¿Qué autorizaciones necesita la OPA? Para que la oferta siga adelante tiene que recibir primero el visto bueno del Banco Central Europeo, que hoy recordaba que tiene requisitos muy estrictos para aprobar estas operaciones. Luego necesita el ok de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la Competencia, que puede imponer a BBVA la obligación de no cerrar algunas oficinas o la de no cambiar las condiciones de las cuentas a los clientes. Y al final es el Ministerio de Economía el que tiene que autorizar en último término la fusión. El Gobierno tiene la última palabra a la hora de autorizar la fusión. ¿Y cómo quedaría el mapa bancario si la OPA tiene éxito? Pues el nuevo BBVA sería el primer banco por volumen de activos en España y el segundo en volumen de créditos, pero es que los tres principales bancos serían prácticamente un oligopolio. Entre Santander, CaixaBank y el nuevo BBVA más Sabadell tendrían el 80% de los activos en España, el 75% prácticamente del crédito y el 35% de las oficinas. A nivel territorial, entre los tres tendrían más del 80% de las oficinas en Cataluña y en la Comunitat Valenciana. Respuestas de Jordi Fábrega a preguntas de Claudia Platero. El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, rechaza la operación de forma tajante porque el Sabadell tiene su sede social en Alicante. Estamos absolutamente en contra de esta operación. Es una operación que destruye valor, es una operación que destruye trabajo, es una operación que destruye territorio, es una operación que destruye competencia, no tiene ningún sentido. Pero el partido de Mazón, el PP a nivel nacional, no lo tiene tan claro. En un mensaje que han mandado a los periodistas desde la Dirección Nacional son mucho más prudentes. Dicen que respetan los acuerdos entre empresas privadas, que quieren saber qué tienen que decir los organismos reguladores y cargan contra el gobierno porque creen que sobreactúa por la campaña catalana. Por cierto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ceja en su estrategia de emular el discurso de Vox. Hoy les ha calcado prácticamente el lema. El lema de los de Abascal en las catalanas es "en defensa propia". Y Feijóo ha dicho hoy, al presentar su candidatura para las europeas: el 9 de junio es la mejor fecha para que España responda en legítima defensa y en legítima esperanza por el futuro que merece. Abascal hace 2 días. Que los catalanes voten en defensa propia. Hoy Feijóo habla de legítima defensa. Pedro Sánchez desde Cataluña hace unos minutos le acaba de contestar. Oye, más partidos ultraderechistas que nunca se están presentando a estas elecciones en Cataluña. La ultraderecha independentista, la ultraderecha españolista de Vox, y visto lo visto y oído lo oído, también el Partido Popular de Feijóo. Esta mañana con Ángels, en Hoy por Hoy, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha revelado la conversación que mantuvo con uno de los fiscales que intentó dilatar el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de memoria democrática. Hay una ley de memoria democrática que dice que tiene que haber un fiscal de sala, hay una convocatoria para que ese fiscal de sala puedan todos los compañeros de la carrera fiscal ir a él. Hay una convocatoria al Consejo Fiscal precisamente para verificarlo y se convocan elecciones. Lo que hacemos es convocar ese Consejo Fiscal, lo anticipo para que, una semana solamente, para que no pudiera coincidir la toma de posesión con la campaña electoral, y en esas circunstancias, de manera sorpresiva, se plantea una posible incompatibilidad. Yo lo veo como una cuestión dilatoria, y alguno de los vocales que estaban allí incluso verbaliza, dice, pero señor fiscal general del Estado, vamos a instruir este expediente de incompatibilidad porque sabe usted que dentro de 2 semanas va a haber elecciones y seguramente el gobierno que venga no le va a importar la memoria democrática. Y yo pensé, efectivamente, esto es una táctica dilatoria. Por lo tanto, voy a resolver ¿Pero quién ahora. se lo dice a usted? Uno de los vocales del Consejo. Así de claro. Así de claro. Es decir, si gana el Partido Popular, esto desaparece y se acabó el problema. Sí, tal cual. Hoy hemos celebrado en la SER en Euskadi, un debate sobre la regeneración democrática con algunas de las principales voces que están dedicándose a pensar sobre este asunto desde la academia, desde la judicatura o desde la sociedad civil. Radio San Sebastián, Naike Bernal.
Un debate sobre la regeneración democrática que habría varias preguntas. La primera la lanzaba la escritora Luisa Echenique. Hay disfunciones que la sociedad tolera, por eso creo que hay que volver a eso. Entonces, regeneración democrática, ¿la queremos? ¿Queremos verdaderamente esa revisión profunda de nuestros comportamientos? Esa también es la cuestión. ¿Qué tipo de sociedad queremos? Más preguntas. Hay que mirar hacia adentro. Autocrítica, primero de nuestros políticos. Daniel Inerarity, catedrático de Filosofía Política. Yo creo que en la medida en que la ciudadanía vea un gobierno autolimitado en sus nombramientos, en las leyes de secretos oficiales, me permito decir una cosa también, el estatuto de la pareja del presidente o la presidenta, que es una cosa que habrá que regular, porque antes esto no era un tema. No había mujeres de presidentes que trabajaran. Nuevos tiempos, hacen falta nuevas medidas y nuevos mecanismos de control, pero ojo que esa autocrítica que pedimos también tenemos que hacerla a los ciudadanos. Es la jueza Garbiñe Biurrun. Es que la verdad está absolutamente desvalorada. O sea, ¿cuánta gente va a un juicio como testigo a mentir? A mentir directamente, porque se trata, pues me da igual, de favorecer a la empresa, al amigo, a la amiga, pero eso está instalado en la incultura o en la descultura ciudadana. Coincidía con ella el catedrático de Derecho Internacional de la UPV, Juanjo Álvarez, para quien lo que urge ahora es llevar a cabo una regeneración ética de la política. Yo creo que si el gobierno Sánchez tuviera un código ético como tiene el gobierno vasco, no hubiera habido ese problema, porque la forma de medir la conducta de un político no puede ser el código penal. Y entre las propuestas que lanzaban, la creación de un observatorio ciudadano de la democracia y un pacto político de buenas prácticas. Hora 25. Aimar Bretos. Los rectores de todas las universidades públicas españolas y de algunas privadas anuncian que romperán relaciones con las universidades israelíes que no se comprometan con la paz y con el cumplimiento del derecho internacional. Habrá que ver exactamente en qué se concreta esto, que anuncian en un comunicado en el que además apoyan el motivo de las acampadas de estudiantes que se extienden por los campus. Esto los rectores, no peligrosos antisemitas que apoyan a Hamás. Son la CRUE, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Adela Molina. El comunicado de la Conferencia de Rectores es un paso relevante en la oposición de los campus españoles contra la guerra en Gaza. Las universidades se comprometen a revisar y, llegado el caso, suspender los acuerdos de colaboración con universidades y centros de investigación israelíes que no hayan expresado, dice esa nota, un firme compromiso con la paz y el cumplimiento del derecho internacional humanitario. Los rectores dicen también que hacen suyo el sentir de los campus y la reivindicación que desde ellos se está extendiendo para que se adopten medidas que pongan freno a la escalada de violencia. Eva Alcón es la presidenta de la CRUE, que agrupa a 77 universidades públicas y privadas de toda España. Pedimos el alto al fuego, la liberación de rehenes de manera inmediata y permanente, que se creen corredores seguros que permitan la ayuda humanitaria y pedimos al Estado de Israel que respete el derecho internacional para que así sea. Los rectores también aseguran que intensificarán la cooperación con el sistema educativo y científico palestino y velarán por que no se produzcan conductas de antisemitismo o islamofobia entre la comunidad universitaria. A este comunicado de los rectores acaba de contestar la Federación de Comunidades Judías de España. Se queja de un clima opresivo en las universidades. Isabel Villar. Sí, hablan de un ambiente anti-israelí y antijudío en los centros que les hace sentirse amenazados. Aseguran que hay estudiantes judíos que tienen miedo a ir a clase, que sufren insultos, burlas. Relatan que a una chica le escupieron en la cara o a otra le dijeron que se quitara la estrella de David que llevaba colgada. Considera la Federación que hay expresiones en el ámbito político que no ayudan a rebajar los ánimos. Mencionan, por ejemplo, la carta del ministro Bustinduy ayer a empresas españolas con negocios en Israel o a la de Juventud, Cira Rego, por usar en redes sociales la expresión desde el río hasta el mar, que según ellos es antisemita. Todo esto puede suponer incitación al odio, dice la Federación, y alienta el antisemitismo que según ellos se ha disparado en España desde el 7 de octubre. Hoy se ha puesto sobre la mesa una fecha, el 21 de mayo, como el día en el que España y otros países europeos como Irlanda sopesan reconocer al Estado palestino de forma conjunta. Es decir, se haría a 48 horas de que empiece la campaña electoral de las europeas. Lo ha publicado la televisión irlandesa, nadie lo confirma oficialmente, pero tampoco lo desmienten. José Manuel Álvarez es el ministro español de Asuntos Exteriores y Josep Borrell es el jefe de la diplomacia europea. Mañana vamos a votar a favor de la entrada de Palestina en la Asamblea General de las Naciones Unidas y muy pronto vamos a reconocer formalmente el Estado palestino. No sé cuántos al final vais a reconocer a Palestina,
pero si empezáis unos cuantos, seguro que otros seguirán. El primer ministro de Irlanda, Simon Harris, por su parte ha hablado de un plan claro con España y que es hora de llevarlo a cabo, dice. Asegura que lo correcto en este momento es reconocer el Estado de Palestina. Y esto mientras Israel se mantiene en sus planes pese a la advertencia de Joe Biden de cortar el suministro de armas sin Made en Rafah. Lo ha dicho claramente el presidente de Estados Unidos. Les cortaremos el suministro de armas. Bueno, Netanyahu acaba de contestarle. Estamos decididos y estamos unidos para derrotar a nuestro enemigo. Si tenemos que estar solos, estaremos solos. Ya he dicho que si eso es necesario, lucharemos con nuestras uñas. Pero tenemos mucho más que uñas. Con fortaleza, con ánimo, con la ayuda de Dios, juntos venceremos. Palabras de Netanyahu. Su ministro de Seguridad ha ido más lejos incluso y ha pasado al ataque contra el presidente de Estados Unidos, teórico aliado. Ha escrito en redes sociales: jamás ama a Biden. Hora 25. Aimar Bretos. La Fiscalía ha pedido que los 6 narcos detenidos tras el asesinato de 2 guardias civiles en Barbate sigan en prisión, pese a que la Guardia Civil reconoce en un informe que no fueron esos narcos los que embistieron a los 2 agentes. Quienes lo hicieron siguen en libertad y esos 6 detenidos están en prisión preventiva desde febrero. La Fiscalía quiere que sigan ahí en la cárcel, imputados por otros delitos de narcotráfico. Javier Bañuelos. La Fiscalía se basa en información aportada por la propia UCO. Es cierto que la Guardia Civil ha descartado que los 6 detenidos perpetrasen un delito de asesinato y otro de atentado agravado, pero según recogen en el informe al que ha tenido acceso la cadena SER, los 6 tripulantes de la narcolancha sí serían responsables de un delito de contrabando. De ahí la petición del Ministerio Público. Ana Villagómez, la fiscal antidroga de la zona, en declaraciones a nuestros compañeros de Radio Cádiz. Pensábamos que había indicios suficientes para imputar este delito de contrabando y además con pertenencia a organización criminal, además de un delito de resistencia a los agentes de la autoridad en las detenciones. Las defensas de los 6 tripulantes de la narcolancha han pedido su libertad, pero de momento continúan encerrados en varias prisiones de Andalucía. Kiko el Cabra lleva ya casi 3 meses en la cárcel de Córdoba. El resto de los arrestados fueron trasladados a la cárcel de Sevilla 2, también a la de Albolote y a la prisión de Jaén. Era cordobés Miguel de Cervantes. Hasta ahora se creía que... se daba por hecho que Cervantes nació en Alcalá de Henares, en Madrid, pero hay un documento de 1593 que lo pone en duda, un documento judicial en el que el escritor del Quijote se declara natural de Córdoba. Un investigador ha cotejado firmas, distinta documentación y cree que se confundieron los datos de ese Miguel de Cervantes cordobés con los de un familiar que se llamaba igual. Andalucía, Mercedes Díaz. Miguel de Cervantes Saavedra, el autor del Quijote, nació en Córdoba y no en Alcalá de Henares. El de Madrid era su primo. Es la conclusión de un estudio del profesor de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla e investigador José de Contreras y Saro. Se basa en un documento judicial en el que Miguel de Cervantes, escritor, participa como testigo para que otro cordobés pudiera pertenecer a una hermandad sevillana. Miguel de Cervantes, uno de los testigos que allí comparece, se define y se declara de edad 46 años, estamos hablando de un procedimiento del 4 de junio de 1593, es criado del rey, vecino de la villa de Madrid, estante en la de Sevilla, estaba escribiendo Requinoso y Cortadillo, es natural de la ciudad de Córdoba, lo dice hasta por 2 veces, se ratifica bajo juramento. Ese documento judicial se descubrió en 1914 y ha estado desaparecido hasta que hace 8 años se inventarió la biblioteca de Luis Montoto, que la familia sevillana cedió a la Universidad Hispalense. Su primo de Alcalá de Henares es un año más joven, asegura este profesor, y también estuvo preso en Argel. Además, hay otro Miguel de Cervantes, sobrino del autor del Quijote, que nació en este caso en Alcázar de San Juan. La mirada de Vidal Folk. Guerra de bancos. El BBVA da un salto al vacío, lanza una oferta hostil para absorber al Banco de Sabadell. Es un movimiento muy arriesgado. Es verdad que su presidente Carlos Torres se ha mojado tanto en el empeño que su supervivencia personal depende del éxito de esta operación. ¡Cuánto movimiento desesperado! Aunque su banco es muy potente, ha demostrado enormes debilidades. Queda desnudo en su proyección internacional concentrada en países arriesgados como México y Turquía. Se le ve la ansia por la presencia del banco que pretende comprar en Reino Unido la filial ETSB
que hace 4 años valoraba a 0 euros y ahora genera casi 300 millones de euros en beneficios. Queda desnudo porque su cotización ha capotado en los últimos días más de lo que debiera y la del banco vallesano ha aguantado más de lo previsible. Queda desnudo, en fin, porque el pez chico al que quiere comerse proclama que está demostrando su volatilidad, es decir, su inestabilidad en bolsa. Y aún más, queda desnudo porque reconoce que no tiene más dinero para mejorar su oferta inicial. Esta es una clave muy clave. Si no tiene más margen para embellecer su oferta a los actuales accionistas, ¿acaso es tan fuerte como dice? Pero no solo lo mejora, sino que empeora su oferta. Ha suprimido la propuesta de incorporar a 3 consejeros procedentes del Sabadell. Así no se ganan muchos amigos. Todo eso es importante, pero lo esencial es que la fusión atenta frontalmente contra la competencia y los intereses de la clientela. Aumenta el oligopolio bancario hasta un nivel asfixiante. El poder de unos pocos, cada vez más poder y cada vez más pocos. Y eso difícilmente va a tolerarlo el mercado, es decir, los ciudadanos y los agentes económicos. El gobierno, de momento, le ha puesto la proa, con más razón que un santo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.